Bueno, chicos, vamos a ver ahora voy a dejaros un vídeo más sobre las unidades de medida, ¿vale? Esto es un tema que ya vimos el año pasado, con lo cual es un tema que ya tenemos machacado y listo, y no necesitáis muchas más explicaciones, ¿vale? Porque ya lo tenemos visto del año pasado, ¿de acuerdo? Así que simplemente como un recordatorio, ¿vale? Ver la forma de cómo esto se está haciendo, ¿vale? Bien, entonces recordamos el sistema, las unidades de medida que corresponden al sistema decimal, que es lo que vamos a ver, lo que vimos el año pasado. Esto nos sirve para calcular las medidas de longitud, de capacidad y de masa, ¿vale? La medida de longitud las podemos expresar en metros, kilómetros, hectómetros, decímetros o milímetros, dependiendo de lo que tengamos que medir. Las medidas de capacidad pues las podemos expresar en litros, decalitros, hectolitros, centilitros o mililitros, depende de lo que tengamos que expresar, ¿verdad? Porque no es lo mismo medir la distancia entre Orense y Santiago, no la vamos a medir en metros, utilizamos una medida apropiada, la medida de kilómetro. O por ejemplo, no es lo mismo medir la capacidad que lleva una garrafa de agua que un vaso. Pues el vaso lo mediremos en centilitros y la garrafa la mediremos en litros, ¿vale? O las cisternas que se llevan por ahí, que llevan la capacidad, que transportan leche y líquidos y eso, ¿vale? Pues se miden en otro tipo de medidas, en kilolitros, ¿vale? O en litros. Igual que las unidades de peso. No vamos nosotros a llegar a la tienda a comprarnos cuando vamos a comprar fiambre y pedir, dame 0,250 kilos. No, pedimos 250 gramos, ¿vale? ¿Por qué? Porque son medidas pequeñas. Sin embargo, si tenemos un ganadero que tiene que vender una ternera, no la va a vender a gramos, la vende a kilos, porque eso es adecuar las unidades de medida a lo que hay que medir, ¿vale? Ya sea para pesar, para medir o para lo que sea, ¿vale? Bueno, pues aquí vamos a recordar aquello que teníamos el año pasado. ¿Veis? La escala esta que teníamos de medida. Esto es lo que tenéis que tener siempre presente en las unidades de medida, en el sistema decimal. ¿Por qué es un sistema decimal? Recordad, porque siempre vamos de 10 en 10 entre una unidad y la siguiente, ya sea hacia arriba o hacia abajo, multiplicamos o dividimos por 10. Si tenemos que dar dos saltos, tendremos que multiplicar por 100. Entonces, ¿cómo pasaríamos de metros a kilómetros? Contamos los lugares que hay de metros hasta kilómetros. Como la unidad es más pequeña, la unidad es más grande, tengo que dividir porque el resultado me va a ser más pequeño. Entonces, para arriba, acordaros, para arriba dividimos y para abajo multiplicamos. ¿De acuerdo? Así, ¿en qué medimos? Las tres unidades principales son metros, litros y kilogramos, porque la mayor parte de las cosas se expresan así, salvo lo que yo os decía antes, las distancias muy largas o las capacidades muy grandes, o por ejemplo las unidades de peso, de masa muy pequeñas, que utilizaríamos pues los gramos, los miligramos, ¿vale? Por ejemplo, pues en dosis, cuando hay que hacer dosis muy pequeñitas, se utilizan los miligramos, igual que se utilizan los mililitros o los centilitros. Si vosotros cogéis una lata de una botella de Coca-Cola, por ejemplo, pues vendrá la capacidad en centilitros, ¿vale? ¿Por qué? Porque es menos de 1 litro. Si fuera 1 litro, tendría que ser 1 litro, ¿vale? Cuando es menores, utilizamos unidades más pequeñas. Si son más grandes, pues solemos utilizar otra medida que sea equivalente. Habitualmente hay medidas que no se utilizan mucho, no son muy utilizadas, como pueden ser
los decámetros, ¿vale? Es muy difícil medir una distancia en decámetros. Sin embargo, el hectómetro sí que se utiliza, y sobre todo se utiliza en atletismo, cuando se hace la carrera de los 100 metros lisos, ¿vale? Eso es el hectómetro, también se le llama el hectómetro, la carrera del hectómetro. Los centímetros se utilizan mucho para medir, ya lo habéis hecho muchas veces, medir la mesa, medir un cuaderno, etcétera, etcétera. Los kilómetros es casi siempre. Igual que los decalitros, los decagramos, son difíciles no suelen utilizarse mucho, ¿vale? El hectogramo tampoco se utiliza mucho, se utiliza el kilogramo, ¿vale? Y el hectolitro, sí, el hectolitro sí que se utiliza. Sí, es una medida que se suele utilizar, porque son unidades de 100. Un hectolitro tiene 100 litros, un decalitro tiene 10, ¿vale? Y un kilogramo tiene 1000 gramos, ¿de acuerdo? Bien, y luego hay otras dos medidas que, si os recordáis el año pasado, que las vimos, ¿vale? Que era la tonelada y el quintal, ¿vale? Que equivalían, son unidades de masa. La tonelada equivalía a 1000 kilogramos, ¿vale? Y el quintal, ¿a cuánto equivalía? Lo vais a descubrir vosotros, a ver a cuánto equivale un quintal. A ver si lo recordáis del año pasado, ¿vale? Bueno, pues casi nada. Acordaros que si tenemos que pasar a una medida más grande, dividimos por el número, por la unidad seguida de tantos ceros como lugares haya entre esas dos medidas. Y si tenemos que pasar a una unidad a otra más pequeña, pues multiplicamos por la unidad seguida de tantos ceros como lugares haya, ¿vale? Bueno, pues sobre esto no tengo mucho más que deciros, ¿vale? En el próximo vídeo os dejaré una explicación sobre el sistema sexagesimal, ¿vale? Pero ya no quiero avanzaros más. Ahora os voy a dejar unas tareas para trabajar estos contenidos de las unidades de medida, ¿vale? En el libro viene en la página 133 algunos ejercicios y hay allí este cuadrito que yo os acabo de enseñar, esta tabla, la copiáis en la libreta para tenerla siempre presente, ¿vale? Para que no se os olvide cómo tenéis que hacer estos cálculos, ¿vale? Y este tema es un tema facilito, ¿vale? Así que no presenta mayor dificultad y lo vais a entender todos perfectamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, os dejo este vídeo ahí en el blog y hasta otra ocasión, ¿vale? Venga, ánimo.